De Lucas 12, 8 a 12. Jesús dijo a sus discípulos que todo aquel que lo reconociera abiertamente ante los hombres sería también reconocido por el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios, pero quien lo negara sería negado ante esos mismos ángeles. También les aseguró que aquel que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre podría ser perdonado, mientras que quien blasfemara contra el Espíritu Santo no obtendría perdón. Jesús les dijo que no debían preocuparse cuando fueran llevados ante las autoridades, ya que en ese momento, el Espíritu Santo les enseñaría qué debían decir. En esta lectura, Jesús subraya la importancia del testimonio abierto de la fe, a pesar de las amenazas o peligros que pueda conllevar. Los discípulos, ante la posibilidad de persecuciones, eran llamados a confiar en que el Espíritu Santo les proporcionaría la sabiduría y las palabras necesarias en momentos críticos. Esta enseñanza encuentra un paralelo en la vida del beato Franz Halberstadt, un campesino austriaco que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Franz, un hombre aparentemente ordinario, se convertiría en un ejemplo extraordinario de cómo el Espíritu Santo puede guiar a un cristiano a tomar decisiones valientes, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. La vida de Franz es un testimonio del poder de la conciencia guiada por la fe, y de cómo resistir el mal en cualquier forma, incluso a costa de la propia vida. Franz nació el 20 de mayo de 1907 en el pequeño pueblo de Zetterraegun, en la región de Alta Austria. Su vida, en sus primeros años, fue la de un campesino común. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a cambiar a medida que crecía. Aunque no fue particularmente devoto en su juventud, un cambio profundo ocurrió cuando se casó con Francisca, una mujer profundamente religiosa que compartió con él la fe católica de una manera más viva y activa. Su matrimonio fue un punto de inflexión en su vida espiritual, y juntos comenzaron a asistir a misa regularmente, participar en los sacramentos y orar el rosario con devoción. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y la expansión del régimen nazi llegó a Austria, la vida de Franz y su familia se vio inevitablemente afectada. En 1940, cuando fue llamado por primera vez a unirse al ejército alemán, obedeció, aunque con profunda inquietud en su corazón. Sin embargo, después de recibir formación militar, fue liberado temporalmente debido a su papel como campesino en su comunidad, lo que le permitió regresar a su granja. Durante los años siguientes, el régimen nazi intensificó su control sobre Austria, exigiendo lealtad total a Adolf Hitler. La propaganda nazi se extendía, y muchos, por miedo o convencimiento, comenzaron a aceptar las ideas del régimen. Sin embargo, Franz no podía reconciliar su fe con las acciones del gobierno nazi. Le resultaba imposible ver en Hitler a un líder legítimo, especialmente cuando las acciones del régimen iban en contra de los principios más básicos del cristianismo. Franz creía firmemente que un católico no podía, bajo ninguna circunstancia, apoyar las atrocidades del nazismo, y se resistió a la presión de la mayoría. En 1943, Franz fue llamado nuevamente al servicio militar, esta vez de manera definitiva. En este punto, su conciencia no le permitía seguir adelante. Decidió, con firmeza y convicción, que no podía, en buena conciencia, jurar lealtad a Hitler ni servir en el ejército nazi. Esta decisión, profundamente influenciada por su fe, fue un acto de resistencia que lo aislaría completamente de su comunidad. Finalmente, le costaría la vida. Muchos intentaron persuadirlo de que reconsiderara su decisión. Incluso su párroco y el obispo local intentaron convencerlo de que aceptara un rol no combatiente, para evitar el servicio militar activo y las consecuencias de su negativa. Le dijeron que su deber como padre de familia era cuidar de su esposa y sus hijos, y que su muerte no cambiaría la situación en Austria o en Europa. Sin embargo, Franz, con una fe inquebrantable, creía que su testimonio personal sí tenía importancia. Estaba convencido de que el Espíritu Santo lo estaba guiando a tomar esa postura, y que, aunque su sacrificio pareciera en vano a los ojos del mundo, era su deber como cristiano seguir su conciencia. Franz fue arrestado por su negativa a servir en el ejército nazi. Durante su encarcelamiento, sufrió presiones psicológicas y emocionales constantes. Las autoridades intentaron quebrarlo, pero Franz mantenía su convicción de que no podía traicionar su fe ni sus principios. En cartas a su esposa, escribió sobre la paz interior que sentía, a pesar de saber que su destino probablemente sería la muerte. Su correspondencia refleja una entrega total a la voluntad de Dios y una confianza absoluta en que el Espíritu Santo lo guiaba en ese difícil camino. El 9 de agosto de 1943, después de meses de encarcelamiento, Franz fue ejecutado en Berlín por decapitación. Su muerte fue, en apariencia,
insignificante en medio de los horrores de la guerra. Sin embargo, su acto de resistencia fue un testimonio valiente de cómo un solo hombre, guiado por el Espíritu Santo, puede oponerse al mal incluso cuando todos los demás ceden a la presión. El beato Franz Jägerstätter fue beatificado por la Iglesia Católica el 26 de octubre de 2007. Su vida es un recordatorio del poder del testimonio personal y de cómo, en medio de las circunstancias más difíciles, el Espíritu Santo guía a los fieles a actuar con valor y justicia. Franz no solo reconoció abiertamente a Cristo ante los hombres, sino que también confió en que, incluso en los momentos de mayor angustia, el Espíritu Santo le enseñaría qué decir y cómo actuar. Su testimonio resuena con las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. Franz no se preocupó por lo que debía decir o cómo debía defenderse ante las autoridades, porque confió plenamente en que el Espíritu Santo lo guiaría. Y aunque su vida terrenal terminó de manera trágica, su sacrificio fue un testimonio de su profunda fe, una fe que lo sostuvo hasta el final y que ahora es reconocida y celebrada en la Iglesia. Franz Jägerstätter es un ejemplo para todos aquellos que, en situaciones de persecución o injusticia, deben tomar decisiones difíciles guiados por su fe y su conciencia. Su vida nos recuerda que, aunque el camino del testimonio cristiano a menudo es difícil y solitario, el Espíritu Santo siempre está presente para guiar y sostener a los fieles en sus momentos más oscuros. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.